Muy buenas a todos, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a hablar sobre los transistores BJT, video hecho para la materia de circuito electrónico con el profesor Frankie, y junto a mi grupo le vamos a estar hablando sobre estos transistores, sobre sus usos, características, y vamos a estar trabajando con ejemplos prácticos en vivo para que se entienda mejor cómo funcionan estos transistores. Un transistor BJT o transistor de unión bipolar es un dispositivo semiconductor que se utiliza comúnmente en circuitos electrónicos, tanto como interruptor como amplificador. Hoy nos centraremos en su función como amplificador. Como descripción básica podemos decir que el transistor BJT está compuesto por tres capas de material semiconductor, formando dos uniones PN. Existen dos tipos principales, el NPN y el PNP. Su funcionamiento general consiste en que el BJT controla la corriente entre el colector y el emisor, a través de la corriente que fluye por la base. Este principio básico permite que el BJT actúe como amplificador de señales. Existen dos tipos de BJTs principales. El primero es el transistor NPN, el cual en su estructura hay dos capas de material tipo N, con una capa de material tipo P en el medio. Su funcionamiento consiste en que la corriente fluye del colector al emisor, cuando se aplica un voltaje positivo a la base en relación al emisor. El flujo de electrones de la región N del emisor a la región P de la base permite que una corriente mayor fluya del colector al emisor. En cuanto a aplicaciones, los transistores NPN son más comunes en circuitos de amplificación y conmutación debido a su eficiencia y capacidad de manejar mayores corrientes. El segundo tipo es el transistor PNP. En su estructura hay dos capas de material tipo P, con una capa de material tipo N en el medio. Su funcionamiento consiste en que la corriente fluye del emisor al colector, cuando se aplica un voltaje negativo a la base en relación al emisor. El flujo de huecos de la región P del emisor a la región N de la base permite que una corriente mayor fluya del emisor al colector. Y en cuanto a aplicaciones, los transistores PNP se utilizan en circuitos similares a los NPN, pero son más comunes en aplicaciones donde las polaridades de voltaje son opuestas, como en circuitos de alimentación negativa. Una comparación rápida sería que en el transistor NPN, la corriente del colector fluye del colector al emisor, mientras que en el PNP fluye del emisor al colector. El opuesto. Ahora, el principio de funcionamiento como amplificador lo dividimos en dos puntos. El primero es el de la región de operación activa, en la cual para que el transistor funcione como amplificador debe estar en la región activa. Esto significa que la unión base-emisor está en polarización directa y la unión colector-base está en polarización inversa. El segundo punto es la corriente de colector, o acrónimo IC. En esta región la corriente de colector IC es directamente proporcional a la corriente de base IB, según la relación IC es igual a beta por IB, donde beta es la ganancia de corriente del transistor. Ahora pasamos con las configuraciones comunes de amplificación, donde vamos a destacar tres configuraciones. La primera es la de emisor común, o CE, en la cual amplifica voltaje y tiene una inversión de fase. Es la configuración más común para amplificadores. La segunda es la base común, CB, en la cual amplifica corriente y no tiene inversión de fase. Es menos común pero útil en ciertas aplicaciones. La tercera es el colector común, CC o seguidor de emisor, el cual tiene una ganancia de voltaje cercano a 1, pero una alta ganancia de corriente. Es útil para aplicaciones donde se necesita una alta impedancia de entrada. Y ahora pasamos con los puntos positivos o ventajas de utilizar el transistor BJT como amplificador. La primera ventaja es la alta ganancia de corriente, ya que los transistores BJT pueden proporcionar una alta ganancia de corriente, lo que permite amplificar señales pequeñas a niveles más grandes. La segunda ventaja son las respuestas rápidas, ya que tienen una excelente respuesta a señales de alta frecuencia, lo cual es crucial en aplicaciones como la radiofrecuencia y las comunicaciones. La tercera ventaja es la simplicidad de su diseño, ya que el diseño de circuitos con BJTs es relativamente simple y está muy bien documentado, con muchos recursos disponibles para ingenieros y estudiantes. La cuarta ventaja es la amplia disponibilidad y el bajo costo, ya que son fáciles de encontrar y generalmente económicos, lo que los hace ideales para una amplia gama de aplicaciones desde dispositivos de consumo hasta proyectos de investigación.
Y ahora pasamos con las desventajas, donde la primera desventaja tiene que ver con su consumo de la energía, ya que los transistores BJT pueden consumir más energía en comparación a otro tipo de transistores, como los MOSFETs, especialmente en aplicaciones de baja potencia. La segunda desventaja está relacionada con su generación de mayor calor. Debido a su consumo de energía, los BJTs pueden generar más calor, lo que puede requerir sistemas de disipación de calor adicionales. Y la tercera desventaja está relacionada con la eficiencia en alta corriente, ya que a altas corrientes la eficiencia de los BJTs puede disminuir en comparación con otros transistores, que manejan mejor las corrientes elevadas como son los MOSFETs. La cuarta desventaja es la polarización compleja, y es que el proceso de polarización puede ser más complejo y crítico para el correcto funcionamiento del BJT, requiriendo una configuración más precisa. Ahora bien, vamos a ver los usos comunes del transistor BJT como amplificador. El primero es como amplificador de audio. Los amplificadores de audio utilizan BJT para aumentar la amplitud de señales de audio, mejorando el sonido en sistemas y altavoces auriculares. Como ejemplo podemos ver un sistema de sonido doméstico, donde los BJT se utilizan en varias etapas del amplificador para aumentar el volumen de audio sin distorsionarlo. El segundo ejemplo, o el segundo uso, sería de amplificador de radiofrecuencia o RF. En aplicaciones de radio y telecomunicaciones, los BJT amplifican señales de alta frecuencia, permitiendo la transmisión y recepción claras de señales de radio. Como ejemplo podemos ver los transmisores de radio que utilizan BJTs para amplificar las señales de RF antes de enviarla a la antena para su transmisión y recepción. El tercer uso es como amplificador de señal, y es que los BJT se utilizan en diversos dispositivos electrónicos para amplificar señales débiles y hacerlas utilizables en circuitos posteriores. Como ejemplo podemos ver un osciloscopio en el cual los BJT pueden amplificar las señales de entrada para que sean lo suficientemente fuertes como para ser visualizadas en la pantalla. El cuarto uso sería de amplificador operacional discreto, y es que en circuitos analógicos los BJT pueden formar la base de amplificadores operacionales discretos, aumentando la precisión y estabilidad de las señales analógicas. Como ejemplo podemos ver un instrumento de medición de medición de precisión. Los BJT amplifican las señales de sensores para que puedan ser procesadas y analizadas con alta precisión. Ahora bien, la zona de trabajo del transistor como amplificador. Tenemos tres zonas. La primera sería la zona de corte. En esta zona el transistor está apagado, no hay corriente que pase entre el colector y el emisor. Es como un interruptor abierto. No se usa esta zona para amplificación porque no amplifica ninguna señal. También tenemos la zona activa. Esta es la zona en la que el transistor actúa como un amplificador eficiente. En esta región, la corriente entre el colector y el emisor es proporcional a la corriente que entra por la base, multiplicada por la ganancia del transistor. Esto quiere decir que la señal de entrada pequeña en la base se convierte en una señal de salida más grande en el colector. Y por último tenemos la zona de saturación, que aquí el transistor está completamente encendido, permitiendo que la máxima corriente pase a través del colector. Es como un interruptor cerrado, similar a la zona de corte. No se usa esta zona para amplificación, ya que el transistor actúa más como un interruptor que como un amplificador. Buenos días, mi nombre es Mauricio Niño y yo les voy a hablar sobre el funcionamiento de un transistor en un circuito en el simulador Master PLC. Primero se necesita entender los componentes básicos y su funcionamiento. Primero abrimos el simulador, que aquí ya lo tenemos abierto, y luego se comienza a agregar el transistor y los otros componentes. Primero vamos a agregar los resistores y los vamos a conectar con la conexión eléctrica.
Aquí primero vamos a configurar los valores y corriente de los componentes según como queramos poner el circuito. Después de ajustar estos parámetros, se ejecuta el simulador para ver cómo funciona en tiempo real y se puede observar los valores del voltaje y corriente en los diferentes puntos para analizar el funcionamiento del transistor. Si los resultados son los esperados, se verifica con precisión y si no, se vuelve a repetir hasta que den los resultados satisfactorios. Hola, muy buenos días, mi nombre es González y hoy les voy a mostrar cómo hacer un pequeño circuito con un transistor NPN como un interruptor. Cabe destacar que utilizamos un transistor NPN debido a que estos son más comunes de ver en los circuitos eléctricos a diferencia de los PNP. Sí, por favor, de los PNP. En este caso tenemos un circuito sencillo en el cual contamos de dos resistencias, un interruptor, un LED y una fuente. Cabe destacar que para este ejercicio vamos a utilizar la herramienta Master PLC, un emulador gratis que se puede conseguir en línea. Ok, vamos ya. Para este ejercicio vamos a repetir todo este proceso. Borramos el ejercicio anterior y vamos a construirlo desde cero. Comenzamos con lo que sería nuestro interruptor. Nos vamos a la parte de componentes pasivos y seleccionamos el interruptor. Cabe destacar que la distribución de los componentes no afectará al funcionamiento del mismo. En este caso, vamos ahora con lo que sería nuestra resistencia, primera resistencia del circuito. Pasamos para acá y ahora vamos con el protagonista de este circuito, lo que sería nuestro transistor PNPN. Le damos aquí, proseguimos ahora con una pequeña conexión eléctrica de acá a acá, proseguimos con otra hacia acá y aquí agregamos una parte fundamental para nuestro circuito, lo que sería la fuente, que iríamos por acá. Esta fuente de dos terminales. Cabe destacar que se puede usar distintos tipos de fuentes dependiendo del circuito que queramos hacer. Para el ejemplo vamos a utilizar esta primera fuente que nos sirve. Proseguimos ahora con nuestra segunda resistencia, que esta debería tener una anchura aproximada de aquí, debido a que va a hacer conexión con lo que sería el LED que próximamente se conectará al transistor. Proseguimos a poner nuestro LED. Quedaría aquí conectado y por último iríamos con una conexión eléctrica para finalizar el circuito. Listo, aquí vemos cómo puede funcionar nuestro circuito. Ahorita está cerrado, por lo cual la corriente fluye de manera que permite encender este LED. Ahora si lo abrimos podemos ver que el LED automáticamente se apaga y la corriente deja de circular. De esta manera ya queda demostrado cómo funciona un transistor como un circuito, como un interruptor. Cabe destacar que cada transistor en este caso cuenta con tres partes: la parte de contenedor, el emisor y la base. Una prueba interesante que podríamos hacer para variar nuestro circuito sería esta de aquí, debido a que si quitamos esta resistencia, con permiso, y la reemplazamos por una conexión,
Nos quedaría de esta manera. Como podemos ver, hay una fuerte tensión de voltaje recorriendo el circuito, pero para eso mismo ponemos una resistencia en esta parte de aquí. Ok, esto sería todo por la explicación de hoy. Ahora proseguiremos con nuestro siguiente ejemplo. Buenas, mi nombre es Andrés Neri y les voy a hacer hoy un circuito de un transistor como un amplificador. Empezamos dibujando la fuente. Utilizaremos esta. Después pondremos un condensador por aquí. Después ponemos unas resistencias. Ponemos aquí tierra. Hay fuentes. Ponemos esto aquí. Ponemos un cable por acá. Ponemos otra resistencia. Ahora ponemos el transistor. Ponemos otra resistencia. Agregamos un cable por acá. Ponemos otro condensador. Agregamos una resistencia. Aquí tierra. Y ponemos por último la salida. Vamos a cambiar unos valores. Aquí vamos a ponerle 80 Hz. Y esto lo ponemos en 500. Aquí la capacidad la bajamos a 5. Aquí también. Aquí la tensión la ponemos en 20. La resistencia la ponemos en 110 ohms. Aquí la ponemos en 10. Aquí la ponemos en 10 también. Esta la dejamos igual. Y esta la ponemos 1M. Y ya tenemos nuestro circuito. Tenemos el transistor ya como amplificador. Y bueno, primero tenemos la fuente, que es de 80 Hz. Esta es la señal de entrada aplicada al circuito para ser amplificada. Después tenemos capacitadores de acoplamiento. Estos se usan para bloquear cualquier componente de corriente continua en la entrada y en la salida, permitiendo solo el paso de la señal alterna. También tenemos aquí el transistor, es el componente principal que amplifica la señal. Aquí vemos que la señal de salida se toma desde el colector. Y tenemos las resistencias, tenemos aquí la de 110 y la de 10 ohms. Esto ayudan a polarizar el transistor. Tenemos también esta resistencia que hace que el emisor estabiliza el circuito, y tenemos esta última que actúa como carga en la salida. Y bueno, ya tenemos el circuito finalizado. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado nuestra presentación y nuestras explicaciones, que todo haya quedado muy claro, que hayan aprendido mucho con nosotros.
Hasta luego y hasta una próxima. Recuerden darle like, comentar y suscribirse.